2 de abril de 2025. Mm, Timeo. Platón, Timeo, página. Va. No, ahora me confundí. Ahora no se ve el texto. Sí Compartir. se ve. Ah, soy yo que no lo veo. Ah, yo lo escondí. ¿Cómo lo dice? Dejar. No, voy a hacerlo todo de nuevo porque si no, no lo veo yo. Compartir. Ahí sí. Página 46D. Releamos estas líneas que son muy importantes. ¿Quién quiere partir? De aquí de la letra D, donde ¿Cuál línea, dice profe? todas estas causas. Pero Eh, el 40 ¿Ah? 46D, 46, 46D. 46D, sí. Vale. La mayoría cree que lo que enfría o calienta, solidifica o funde, y cuanto produce efectos semejantes no son causas secundarias, sino las causas efectivas de todo. Sin embargo, carecen absolutamente de raciocinio e inteligencia. En efecto, hay que afirmar que el alma es el único ser al que le corresponde tener inteligencia, pues ésta es invisible, mientras que el fuego, el agua, la tierra y el aire son todos cuerpos visibles. Y el que ama el espíritu y la ciencia debe investigar primero las causas de la naturaleza inteligente y en segundo lugar las que pertenecen a los seres que son movidos por otros y a su vez mueven necesariamente a otros. Por cierto, nosotros debemos actuar de la misma manera. Es necesario que tratemos ambos géneros de causas por separado, las que conjuntamente con la razón son artesanas de lo bello y bueno, y cuantas carentes de inteligencia son origen de lo desordenado casual en todos los procesos. Ya hemos tratado, pues, las causas auxiliares adicionales de los ojos que colaboran para que alcancen la capacidad que ahora poseen. A continuación, tenemos que considerar su utilidad principal, por lo que Dios nos los obsequió. Ciertamente, la vista, según mi entender, es causa de nuestro provecho más importante, porque ninguno de los discursos actuales acerca del universo hubiera sido hecho nunca si no viéramos los cuerpos celestes, ni el sol, ni el cielo. ¿Sigo? Espera un poquito antes de seguir. Recapitulemos estas líneas iniciales que leíste porque esas son fundamentales. Aquí es una distinción clave, ¿no? ¿Cuál es aquí el punto? Distingue dos géneros de causas, ¿no? Causas auxiliares, synaitia sería el texto. Con causas sería literalmente, ¿no? ¿Cuáles son estas con causas? ¿Se refiere a las causas secundarias? Claro, las causas secundarias, que son las causas, ¿cómo las podríamos llamar? Esto que calienta y que enfría, solidifica o funde. Como la cadena de efectos, el movimiento, la cadena causal, ¿a eso se Claro, refiere? como la causalidad mecánica, podríamos llamarla, claro, que es una cadena de efectos. Claro, son causas, pero son al mismo tiempo efectos que transmiten como una causalidad anterior, ¿no? Entonces, después se llamarán, él mismo la llamará segundas, tenemos que tomarla en consideración por segunda. Y en cambio, la causa primera, o la causa Claro, propiamente tal, la causa inteligente, formal, las ideas. claro, es la causa inteligente, o sea, es la naturaleza inteligente. El que ama el espíritu y la ciencia debe investigar primero las causas de la naturaleza inteligente. Vamos a ver cómo dice el texto griego. Claro, enfronos physeos. Claro, la naturaleza que tiene
inteligencia. Y esas son las causas primeras, ¿no? Primero las causas, primeras las causas de la naturaleza inteligente. Porque esa es la que mueve primero, es la causa primera, la causa propiamente tal. Las otras son causas, pero en sentido auxiliar, en sentido impropio, ¿no? Entonces, esta distinción es importante porque en el fondo está distinguiendo física de metafísica. O sea, claro, la física tiene causas, pero las causas en sentido estricto, verdadero, último, son las causas primeras, ¿no? Y claro, la causa formal, que son las ideas, ¿no? Pero también las otras causas, bueno, que están implícitas en todo este relato, ¿no? ¿Cuáles eran las otras causas que mencionamos en las clases pasadas? Aparte de la causa formal, que son las ideas. La causa errante. No, la causa errante es una cosa extraña que, claro, ahora voy a hablar de ella, pero no es una causa primera, es una causa que pertenece al mundo físico. Claro que es una cosa como irracional, ¿no? Que no se entiende muy bien. Pero en cambio, claro, la causa errante no es causa en sentido verdadero, porque es como parte del mecanismo de la naturaleza que no pertenece al orden de las causas como propiamente tales últimas, aunque interfiere con ellas, claro, es un Bueno, problema que atañe, según él, como al problema básico del mundo físico que obedece a otro, como a otro principio, ¿no? Pero en cambio las causas propiamente últimas que en el fondo dependen de la divinidad, que dependen del principio de la realidad, ¿cuáles son? eh, Aparte de la formal. la otra vez habíamos hablado de la causa eficiente, la formal y la final. Claro, son la causa eficiente que le da origen al, como a a toda la acción, y que Platón no había tomado suficientemente en cuenta en los diálogos anteriores. Por tanto, esa es una, una cosa importante del Timeo, ¿no? Que el demiurgo representa en el fondo no lo menciona como tal, pero en el fondo representa esta causa motora, esta causa que lleva, claro, las ideas las lleva a efecto, entonces es la causa eficiente, porque las ideas como tales, como había subrayado Aristóteles, no son capaces de crear. Se necesita que en base a las ideas alguien, alguien cree, ¿no? Y además este alguien, que también es un elemento que se enfatiza en el Timeo, este alguien tiene que tener la fuerza, pero además tiene que tener La, la potencia, ¿a eso se refiere? no, aparte de la potencia, claro, tiene que tener la potencia de empezar como esta acción de actuar, pero además Ah, y tiene que tener tiene que quererlo, tiene que tener la tiene voluntad. que quererlo, claro, por eso la causa final es la que quiere algo para un determinado fin, ¿no? Entonces tiene que tener una voluntad, y por lo tanto tiene que ser bueno, no, claro, no solo en el sentido de ser el bien en sí, como inteligible, como pasivo, sino que tiene que ser bueno activamente, tiene que querer transmitir el bien en el fondo. Profe, ¿y ahí ese querer es del demiurgo o es de...? Porque eso no, eso está como un poco confuso en el sentido que si ese Dios último o ese uno primero son las ideas o es esta misma causa eficiente, el demiurgo, que lleva las ideas a un efecto, ¿él es el que quiere? Sí, textualmente él es el que quiere. O sea, él dice que él es el que quiere, el que crea porque es bueno, porque quiere transmitir el bien. Pero si uno preguntara cuál es su relación exacta con las ideas, eso no queda del todo claro, porque queda bajo el velo como de la alegoría. O sea, porque el demiurgo es como una personificación, es alguien eh, que mirando a las ideas transmite la formalidad de las ideas a la materia porque quiere ordenarla, quiere hacerla mejor. Pero si él precisamente se identifica con las ideas
o no, eso no, en el texto no está del todo claro, por eso dejará espacio a diferentes interpretaciones. Algunos dirán que sí y otros dirán que no, que él está como en un nivel inferior, como que esta idea de que actúa ya de por sí lo colocaría en un nivel inferior, ¿no? Y eso dará lugar a, O como sea, aquí, a según esta el... jerarquización teológica después de los platónicos posteriores, que hay como un Dios supremo, que es el uno trascendente, y después la mente, y después el alma que actúa en el mundo. Vale. O Ahora, sea, lo lógico, prescindiendo del aspecto histórico, desde el punto de vista lógico, lo lógico es que coincidan. Claro, que la misma entidad que es esta primera esencia también es la primera causa y por lo tanto es la misma que actúa. Y el hecho de actuar no perjudica el hecho de que sea eterno. Porque es en el fondo el prejuicio que está de fondo, que el hecho de actuar de algún modo perjudique o vaya a afectar que sea eterno. Pero vale. después, claro, después, sobre todo los cristianos, Agustín, pero ya antes, Orígenes, mostrarán que el hecho que sea eterno no significa que no actúe. Lo importante es no confundir, o sea, su acción es una acción eterna, a pesar de que el resultado es temporal. O sea, siendo eterno, crea lo temporal. Y eso es, entonces es necesario mantener esta diferencia entre los dos planos, el plano de lo eterno y el plano de lo temporal. Pero no es que por crear lo temporal, lo eterno deje de ser eterno, porque Él es eterno por su naturaleza intrínseca, eso no puede cambiar. Ah, bien, sigamos nomás. Eh, ¿Dónde estábamos? Ay, ay, ay. La vista, todo esto lo leíste, ¿no? Sí. ¿Dónde estábamos? En el 47, por ahí. 47. Ah, faltaba el 47. Aquí la vista. Claro, en esa parte quedamos. Ah, ya. Retomémoslo de ahí. ¿Tú quieres seguir? Sí, voy a leer esto. Ciertamente, la vista, según mi entender, es causa de nuestro provecho más importante, porque ninguno de los discursos actuales acerca del universo hubiera sido hecho nunca si no viéramos los cuerpos celestes, ni el sol, ni el cielo. En realidad, la visión del día, la noche, los meses, los periodos anuales, los equinoccios y los giros astrales no solo dan lugar al número, sino que estos nos dieron también la noción de tiempo y la investigación de la naturaleza del universo, de lo que procuramos la filosofía. Al género humano nunca llegó ni llegará un don divino mejor que este. Por tal afirmo que este es el mayor bien de los ojos, y de lo restante que proveen, de menor valor. Aquello que alguien no amante de la sabiduría lamentaría en vano si hubiera perdido la vista. ¿Por qué podríamos ensalzar? Por nuestra parte, digamos que la visión fue producida con la siguiente finalidad. Dios descubrió la mirada y nos hizo un presente con ella para que la observación de las revoluciones de la inteligencia en el cielo nos permitiera aplicarlas a las de nuestro entendimiento, que les son afines. ¿Cómo pueden serlo cómo pueden serlo las convulsionadas a las imperturbables, y ordenáramos nuestras revoluciones errantes por medio del aprendizaje profundo de aquellas, de la participación en la corrección natural de su aritmética y de la imaginación de las revoluciones completamente estables del Dios, y acerca de la voz y el oído? Otra vez, el mismo razonamiento. Nos fueron concedidos por los dioses por las mismas razones y con la misma finalidad, pues el lenguaje tiene la misma finalidad, ya que contribuye en su mayor parte a lo mismo, y a su vez
cuanto de la música utilizar a la voz para ser escuchado ha sido dado por la armonía. Esta, como tiene movimientos afines a las revoluciones que poseemos en nuestra alma, fue otorgada por las musas al que se sirve de ellas con inteligencia, no para un placer irracional, como parece ser utilizada ahora, sino como aliada para ordenar la revolución disarmónica de nuestra alma y recordarla consigo misma. También nos otorgaron el ritmo por las mismas razones, como ayuda en el estado sin medida y carente de gracia en el que se encuentra la mayoría de nosotros. ¿Sigo? No, quizás alguien más podría resumir esto, que es interesante también. Esto que dice de la vista y del oído. ¿Alguien más se ofrece para ayudar a Raúl? Es interesante cómo va puntualizando como aparte de la función de los sentidos, su conexión con el intelecto y la forma en cómo comprendemos la realidad, porque eh, no digo que sea, no digo que sea el argumento antropocéntrico de Protágoras, por ejemplo, pero igual hay una conexión entre nuestra, digamos, fisionomía y la forma en cómo pensamos. Eso está interesante. Claro, claro, eso es muy interesante, ¿no? La, eh, la vista principalmente nos es dada, después también el oído, pero primero la vista, nos es dada para investigar la naturaleza del universo, ¿no? Para poder ver los cuerpos celestes, ¿no? El día, la noche, los meses y todo esto, que claro, son realidades físicas, pero que están relacionadas al número, ¿no? Entonces da la conexión entre el mundo, a través de la vista llegamos a esta conexión con el mundo inteligible, ¿no? Tenemos la noción del tiempo, la investigación de de la naturaleza, bueno, y todo esto es la filosofía, ¿no? Que es el don, ¿no? Mayor. Acá el género humano nunca llegó ni llegará a un don divino mejor que este. Entonces, este es el mejor, el mayor bien de los ojos. Claro, obviamente los ojos sirven para sobrevivir, como en el mundo sensible, ¿no? Tiene esta función. Pero no es esta la función principal, ¿no? La idea es que, claro, esto es solo un medio. La verdadera finalidad es llegar al mundo superior, al mundo inteligible. Claro, Dios descubrió la mirada y nos hizo un presente con ella para que la observación de las revoluciones de la inteligencia en el cielo nos permitiera aplicarlas a las de nuestro entendimiento. O sea, claro, hay unos movimientos, unos giros universales, físicos, ¿no? Pero estos reflejan las revoluciones, los movimientos nuestros interiores, y a partir de ello podemos hablar de qué cosa, o sea, viendo que los movimientos de la naturaleza como que se reflejan en nuestros movimientos interiores, podemos a raíz de eso hablar de qué cosa. La- eh, que en el fondo hay un principio que es de alma, de autoconciencia, de inteligencia en la raíz del propio universo, ¿no? O sea que el universo gira así porque, claro, esa imitación de las revoluciones completamente estables del Dios, ¿no? O sea, nuestras revoluciones interiores son un poco desordenadas, ¿no? Em, que necesitan ser ordenadas, ¿no? Ordenáramos nuestras revoluciones errantes. Pero lo podemos hacer mirando a las revoluciones ordenadas de los astros, pero porque en el fondo las conectamos a las revoluciones, a los movimientos, en el fondo divinos, o sea, a los movimientos
del del alma del mundo que el demiurgo puso en el mundo como elemento como de orden racional, ¿no? Entonces, claro, hay una armonía entre estos, podríamos decir, tres niveles, ¿no? O sea, el nivel de Dios que transmite este orden racional, el reflejo de eso que se ve en el universo y el reflejo, en cambio, que vemos en nuestro interior, ¿no? Solo que nuestro interior está desordenado. Entonces se necesita ordenarlo mediante... Porque, porque está desordenado nuestras revoluciones interiores son errantes, porque son desordenadas. Perdón, vengo al tiro. Veo todo el resto callados. ¿Alguien más se atreve? ¿Por qué son desordenadas nuestras revoluciones? ¿A raíz de qué elemento es que las desordena? El devenir. El devenir, pero no solo él, no él en sí mismo, claro, el devenir tiene que ver con eso. O sea, porque él dice que el alma humana está Claro, hay un reflejo de ese. amarrada, o sea, en un momento dado tiene que encarnarse y estar amarrada a un cuerpo material y recibe las sensaciones, pero las sensaciones producen las pasiones y entonces en el fondo por su propia es su voluntad que se desordena. No, la voluntad humana, claro, él le da la preeminencia a este asunto de que el alma estando amarrada al cuerpo sufre las pasiones. Por las pasiones tiende a desordenar su voluntad, ¿no? Pero en el fondo el elemento clave es la voluntad, ¿no? Por tener voluntad que es libre, por lo tanto puede ordenarse según la racionalidad del universo, pero también puede desordenarse, puede engañarse, etcétera, cometer errores. Y entonces este elemento de la voluntad libre, o sea, libre pero limitada, ¿no? Que tiende a dejarse esclavizar por las pasiones, entonces por eso sus revoluciones son desordenadas y necesitan ordenarse con la filosofía. Entonces, observando el orden del universo y de ahí remontarse al orden eh, que le transmite el principio racional. Bueno, y lo mismo pasa con el oído, ¿no? Bueno, el oído tiene una doble función, una de captar el lenguaje y también permite captar el ritmo, la música. El lenguaje tiene la misma finalidad. Y a su vez, cuanto de la música utiliza la voz para ser escuchado, ha sido dado por la armonía. Y entonces, claro, también la armonía tiene movimientos afines a las revoluciones interiores, ¿no? O sea, las revoluciones eh, físicas son, digamos, son una imagen de las revoluciones interiores. No para un placer irracional, ¿no? Sino que como un aliado para ordenar la revolución disarmónica de nuestra alma y acordarla consigo misma. O sea, claro, hay un estado como decaído de la humanidad que está en desorden, pero tiene el medio, o sea, Dios la creó con los medios tales que puede ordenarse, ¿no? Mm,
Bien, sigámonos. ¿Algún otro voluntario? Profe, ¿leo yo? Ya, perfecto. La descripción anterior, salvo unos pocos detalles, constituye la demostración de lo que ha sido creado por la inteligencia. Debemos adjuntarle también lo que es producto de la necesidad. El universo nació efectivamente por la combinación de necesidad e inteligencia. Se formó al principio por medio de la necesidad sometida a la convicción inteligente, ya que la inteligencia se impulsó a la necesidad y la convenció de ordenar la mayor parte del devenir. De la mejor manera posible. Por tanto, una exposición de cómo se originó realmente según estos principios debe combinar también la especie de la causa errante en tanto forma natural de causalidad. Debemos reiniciar por ello nuestra tarea y, tal como hicimos anteriormente, empezar ahora otra vez desde el principio, adoptando un nuevo punto de partida adecuado a esta perspectiva. Tenemos que considerar la naturaleza del fuego, agua, aire y tierra, y que eh, ya, y su estado antes de la creación del universo, pues creo que nadie hasta ahora reveló su origen, sino que como si nos dijéramos a quienes ya saben lo que es el fuego y cada uno de ellos los llamamos principios y los hacemos elementos del universo. Aunque quien quiera que tenga, aunque quien quiera que tenga un poco de inteligencia, debería utilizar dicha similitud solo de manera aproximada y no como si se tratara de tipos de sílabas. Pues bien, nuestra posición es la siguiente. Ahora no he de hablar ni de principio ni de principios de todas las cosas ni de lo que me parece acerca de ello. No por nada, sino por la dificultad que es demostrar de lo que creo en la forma presente de exposición y ni vosotros creéis que sea necesario que yo lo diga. Y yo sería capaz de convencerme a mí, de convencerme a mí mismo de que actuaría correctamente si me propusiera tamaña empresa. Teniendo presente lo dicho al comienzo de la exposición respecto de las características de los discursos probables, intentaré uno no menos probable que ningún otro, sino más, y procuraré disertar acerca de cada uno de los elementos en particular y acerca del conjunto tomando un punto de partida anterior al usual. Recomencemos el discurso, después de invocar también ahora el principio de nuestro Recomencemos el discurso después de invocar también ahora al principio de nuestra disertación al Dios protector para que nos conduzca sanos y salvos de esta exposición rara y desacostumbrados a la doctrina probable. Sigue nomás porque todavía no entra como en el concepto que quiere presentar. El comienzo de nuestra exposición acerca del universo, por tanto, debe estar articulado de una manera más detallada que antes. Entonces diferenciamos dos principios, mientras que ahora debemos mostrar un tercer tipo adicional. En efecto, dos eran suficientes para lo dicho antes, uno supuesto como modelo inteligible y que es siempre inmutable, el segundo como imagen del modelo que deviene y es visible. En aquel momento no diferenciamos una tercera. En aquel momento no diferenciamos una tercera clase porque consideramos que estas dos iban a ser suficientes. Ahora, sin embargo, el discurso parece estar obligado a intentar aclarar con palabras una especie difícil y vaga. ¿Qué, qué característica y qué naturaleza debemos suponer que posee? Sobre todas la siguiente, la de ser un receptáculo de toda la generación, como si fuera una nodriza. Aunque el dicho es verdadero, deberíamos hablar con mayor propiedad acerca de él, lo que no es fácil, especialmente porque hay que comenzar con las dificultades. Con las dificultades preliminares acerca del fuego y de los otros elementos por lo siguiente. ¿Por qué es difícil decir acerca de cada uno de ellos a cuál se le aplica con más propiedad el nombre de agua que el de fuego o a qué nombre más que todos a uno en particular?
de tal modo que se use en discurso fiable y sólido. ¿Cómo trataríamos entonces esto mismo de manera probable y de qué manera y de qué manera? Y planteándonos qué problemas. En primera instancia, tomemos lo que acabamos de denominar agua. Vemos que cuando se solidifica así, vemos que cuando se solidifica, así creemos se convierte en piedra y tierras, pero cuando se disuelve y separa se convierte en viento y aire. El aire cuando se quema en fuego y el fuego se vuelve a combinar, se apaga y retorna a la forma del aire. Y el aire torna a reunirse y considerarse en nube y niebla. Y de estas que se concentran todavía más, fluye el agua. Del agua nuevamente tierra y piedras. Así como aparece, se da el nacimiento en ciclos unos a otros. Por cierto, si ninguno de estos se manifiesta nunca de la misma manera, ¿cómo cómo no se pondrían en ridículo quien afirman sin reservas que cualquiera de ellos es este y no otro? Imposible. Es mucho más seguro hablar acerca de ellos suponiendo lo siguiente. Cuando vemos que algo se convierte permanentemente en otra cosa, por ejemplo, el fuego, no hay que denominarlo en toda ocasión este fuego, sino siempre lo que posee tal cualidad. Y no esta agua, sino siempre lo que tiene, no, todo bien. Disculpe, profe, ¿Cómo? lo que posee tal cualidad. Y no este agua, sino siempre lo que tiene tal característica. Ni hay que tratar jamás nada de aquello para lo que utilicemos los términos eso y esto para su designación, en la creencia de que mostramos algo como si poseyera alguna estabilidad, puesto que lo que no perma- puesto que lo que no permanece rehuye la aseveración del eso y el esto, y la del para esto, y toda aquella que lo designe como si tuviera una cierta permanencia. Pero si bien no es posible llamar a cada uno de ellos esto, lo que tiene tales características y permanece siempre semejante en el cielo de las mutaciones, puede ser denominado según las cualidades que posee. Y así es fuego lo que posee en todo momento, tal rasgo igualmente todo lo generado. Te toca seguir un poquito más porque todavía como que no termina el concepto del todo. No se preocupe. Solo aquello Solo aquello en lo que continuamente aparece cada uno de ellos al nacer y en lo que nuevamente desaparece debe ser nombrado por medio de esto y eso. Pero a nada de lo que tiene alguna cualidad, calor o blancura o cualquiera de los contrarios y todo lo que proviene de estos, se le puede aplicar la denominación de aquello. Más tengo que, in- más tengo que intentar expresamente de manera más clara todavía acerca de eso. Bien, si alguien modelara figuras de oro y las cambiara sin cesar de unas en otras, en caso de que alguien indicara una de ellas y le preguntase qué es, lo más correcto con mucho en cuanto a la verdad sería decir que es oro. En ningún caso afirmar que el triángulo y todas las otras figuras que en ningún caso afirmar que el triángulo y todas las otras figuras que se originan posee existencia efectiva, puesto que cambian mientras hace dicha afirmación, y contenerse si eventualmente, y contenerse si eventualmente aceptan con alguna certeza la designación de lo que tiene tal característica. El mismo razonamiento vale también para la naturaleza que recibe todos los cuerpos. Debemos decir que es siempre idéntica a sí misma, pues no cambia para nada sus propiedades. En efecto, recibe siempre todo sin adoptar en lo más mínimo ninguna forma semejante a nada de lo que entra en ella, dado que por naturaleza subyace a todo como una masa
que por ser cambiada y conformada por lo que entra, parece diversa en diversas ocasiones. Y tanto lo que ingresa como lo que sale son siempre, son siempre imitaciones de los seres impresos a partir de ellos de una manera difícil de concebir y admirable que investigaremos más adelante. Ciertamente ahora necesitamos diferenciar conceptualmente tres géneros: lo que deviene, aquello en lo que deviene, aquello a través de cuya imitación nace lo que deviene. Y también se puede asemejar al recipiente de la madre, aqu- aquello que se imita al padre y la naturaleza intermedia al hijo, y pensar que de manera similar, cuando un relieve ha de ser de una gran variedad, el material. El material en que se va a realizar el grabado estaría bien preparado solo si careciera de todas aquellas formas que ha de recibir de algún lugar. Si fuera semejante a algo de lo que entra en él al recibir lo contrario o lo que no está en absoluto, a lo que- o lo que no está en absoluto relacionado con eso, lo imitaría mal, porque manifestaría además su propio aspecto. Por tanto, es necesario que se encuentre exento de todas las formas, lo que ha de tomar todas las especies en sí mismo. Como sucede en primera instancia con con los óleos perfumados artificialmente, se hace que los líquidos que han de recibir los perfumes sean lo más inodoros posible. Los que intentan imprimir figuras en algún material blando no permiten en absoluto que haya ninguna figura, sino que lo aplanan primero y lo dejan completamente liso. Igualmente corresponde con que lo que va a recibir a menudo y bien en toda su extensión imitaciones de los seres eternos carece por naturaleza de toda forma. Por tanto, concluyamos que la madre y receptáculo de lo visible, devenido y completamente sensible, no es ni la tierra, ni el aire, ni el fuego, ni el agua, ni cuanto nace de esto, ni aquello de lo que éstos nacen. Si afirmamos contrariamente que es una cierta especie invisible, amorfa, que admite todo y que participa de la manera más paradójica y difícil de comprender de lo inteligible, no nos equivocaremos. En la medida en que sea posible alcanzar a comprender su naturaleza a partir de lo expuesto, uno podría expresarse de la siguiente manera. La parte de él que se está quemando se manifiesta siempre como fuego, la mojada como agua, como tierra y aire, en tanto admite imitaciones de estos. Pero ciertamente debemos investigarlos intentando dar una definición más precisa de aquello que habíamos definido como lo que tiene tales características. Todavía un pedacito, chica. ¿Acaso el fuego es algo en sí y todo aquello a lo que hacemos referencia en el lenguaje tiene una entidad independiente? ¿O lo que vemos y cuanto percibimos a través del cuerpo es lo único que posee una realidad semejante y no hay además de esto nada en absoluto y en vano afirmamos que hay una forma inteligible de cada objeto, puesto que esto sería una mera palabra? En verdad, no es correcto que, no es correcto que mientras dejo el asunto presente sin juicio ni resolución, hable y afirme que es así, ni tampoco debo añadir en largo excurso a una larga exposición. Lo más oportuno sería que se urgiera una definición relevante de pocas palabras. Por lo tanto, yo al menos hago el siguiente voto. Si se dan como dos clases diferenciadas, la inteligencia y la opinión verdadera, entonces posee una existencia plena e independiente de estas cosas en sí, ideas no perceptibles de manera sensible por nosotros, sino solo captables por medio de la inteligencia. Pero si, como les parece a algunos, la opinión verdadera no se diferencia en nada de la inteligencia, hay que suponer que todo lo que percibimos por medio del cuerpo es lo más firme. Sin embargo, hay que sostener que aquellas son dos, dado que tienen diferentes origen y son disímiles.
En efecto, la una surge en nosotros por medio de la enseñanza razonada y la otra es producto de la persuasión convincente. Mientras la primera va siempre acompañada del razonamiento verdadero, la segunda es irracional. La una no puede ser alterada por la persuasión, mientras que la otra está abierta a ella. De ahí quiere decir que aunque cualquier hombre participa de esta última, de la inteligencia, solo los dioses y un género muy pequeño de hombres. Si esto se da de esta manera, es necesario acordar que una es la especie inmutable, no es generada e indestructible, y que ni admite en sí nada proveniente de otro lado ni ella misma marcha hacia otro lugar, invisible y más precisamente no perceptible por medio de los sentidos, aquello que observa el acto de pensamiento. Y lo segundo lleva su mismo nombre y es semejante a él, perceptible por los sentidos, generado siempre cambiante. Y generado siempre cambiante y que surge en un lugar y que surge en un lugar y desaparece nuevamente cap- Estable. captable por la opinión unida, captable por la opinión unida a la percepción sensible. Además, hay un tercer género eterno, el del espacio, que no admite destrucción, que proporciona una sede a todo lo que posee un origen, captable por un razonamiento bastardo sin la ayuda de la percepción sensible, creíble con dificultad Y al mirarlo, ¿aló? y y al mirarlo soñamos y decimos que necesariamente todo ser está en un lugar y ocupa un cierto espacio y que lo que no está en un lugar, en la tierra o en el cielo, no existe. Cuando despertamos, al no distinguir claramente a causa de esta pesadilla todo esto y lo que le está relacionado, ni definir la naturaleza captable solamente en vigilia y que verdaderamente existe, no somos capaces de decir la verdad, que una imagen tiene que surgir en alguna otra cosa y depender de una cierta manera de la esencia, depender de la esencia o no, ha de existir en absoluto, puesto que ni siquiera le pertenece a aquello mismo en lo que deviene, sino que esto continuamente lleva una representación de alguna otra cosa. Además, el razonamiento exacto y verdadero ayuda a lo que realmente es. Y mientras uno sea una cosa y el otra, al no generarse nunca uno en otro, no han de llegar a ser uno y lo mismo, y dos al mismo tiempo. Por tanto, recapitulemos los puntos principales de mi posición. Hay ser, espacio y devenir, tres realidades diferenciadas, y esto antes de que naciera el mundo. La nodriza del devenir, mientras se humedece y quema y admite las formas de la tierra y el aire y sufre todas las otras afecciones relacionadas con esta, adquiere formas múltiples y Espera, podemos recapitular nosotros. Para no seguir con la lectura, recapitulemos nosotros aquí cuál es el punto en torno al que está girando, ¿no? Esto que leíste es muy largo, muy interesante, eh, pero el concepto principal en torno al que gira, ¿cuál es el problema que está intentando solucionar? Dejemos descansar a Amanda. ¿Alguien más quisiera, quisiera decirlo? Por ejemplo, Bastián. Elías. No, ¿está Elías todavía o no? Sí, Elías. Sí, aquí estoy.
Eh, ¿Cuál es por como lo el que tema aquí de todo esto que leyó Amanda, que le agradecemos su esfuerzo porque era largo? sí, que entendí, claro, hablaba de que como había como una inteligencia que teníamos que ver por detrás de las materias más que como actúa por sí sola, no sabría cómo explicarlo. Igual, en cierta forma, estoy como en medio limbo, no estoy como intentando entenderlo, pero O sea, como que algo él así entendí. retoma algo que ya había tratado antes, pero como que lo profundiza, ¿no? Dice, tenemos que volver a decir en detalle, ¿no? Y como que hay algo que le había quedado, donde él cree que había quedado corto en el fondo, que un problema que había que analizar más a fondo. Porque antes se había hablado de dos géneros, ¿no? El género de lo... Cuando empieza toda la sección que leímos al comienzo de la clase, hablaba de dos clases de seres, ¿no? Los seres inteligibles y los sensibles. Pero aquí quiere profundizar como un tercer género, un tercer tipo de ser, ¿no? Que como que se necesita para que complementar los otros dos. Habla de la necesidad, o sea, de esta causa errante que es la necesidad. Bueno, sí, primero, sí, es importante eso de la causa errante, forma natural de causalidad, o sea, es como una causalidad que está intrínseca al mundo físico, un concepto que no se explica muy bien, la verdad, que resulta, después resulta que no se logra identificar muy bien, pero según él hay como una causa errante que es propia de, claro, como del mundo natural y que no es lo mismo de la causalidad divina, ¿no? Que la causalidad primera. Precisamente porque el mundo natural como que surge de otro, como que necesita según él otro, como otro principio en el fondo, ¿no? Tiene otras palabras, Pero tiene como un padre y una madre, cuando hace la alegoría de que como este mundo sensible es como el hijo, pero nace de dos, como de dos principios. Uno es el padre, que se identifica con, con la inteligencia, con claro, con el fondo con las ideas, ¿no? La El idea, padre sí. es como la causalidad formal. Pero además se necesita la madre que es, Como la el nodriza, recipiente. el recipiente que contiene. claro, como el receptor donde tiene que darse, porque como que se genera algo, pero para que se genere tiene que generarse en un receptor. Donde tiene que darse Profe, la generación, ¿o no? Como Ah, mide con la yo te generación escucho esa muy mal. parte. Algo pasa con Ah, tu ya. audio. Espera un poquito. profe, Un poquito. ¿Aló? sí, profe, tenía una duda. Sí. Em, entonces, en una parte dice que la generación de este universo se produjo de una mezcla que combinó necesidad e inteligencia. Entonces, la necesidad era previa a la inteligencia y la inteligencia fue la que la tomó y la ordenó. Como que, claro, como que la necesidad es un elemento que es propio del mundo sensible, que de algún modo depende como del principio del mundo sensible, de la materia prima, que tiene una necesidad que no es, claro, que no depende em, de la causalidad formal de las ideas, ¿no? Porque eso, en el fondo, el esfuerzo consiste, lo que él trata de solucionar es por qué este mundo, si bien ordenado a partir de las ideas, es como inferior y en él se produce el mal. En el fondo es el problema del mal y del desorden. O sea, porque este mundo tiene un principio de orden, o sea, al observarlo, los astros, las revoluciones, etcétera, descubrimos que tiene que haber un principio de orden, porque toda esta estructura del universo no puede ser una casualidad. Pero al mismo tiempo hay como desorden y hay mal. Y entonces, como que tiene que haber algo, como un contraprincipio, como que no, que se resiste a ser ordenado de un modo, como de un modo completo, ¿no? Y esta sería la necesidad y la causa errante. Yo creo que son conceptos como parecidos, ¿no?
que quieren justificar por qué esto o sea, el mundo es como imitación como del mundo de las ideas, pero en un nivel inferior. Entonces, ¿qué hay en el fondo, qué hay que lo desordena, qué hay que se resiste a ser ordenado, ¿no? Mm, Entonces, claro, tiene que haber un receptáculo. Cora lo llama él, como el espacio. Claro, es como en el fondo una materia prima que recibe las formas, pero lo difícil de entender es que si esta materia prima recibe las formas, tiene que ella misma ser sin forma, tiene que ser amorfa. De hecho, así cuando después la define, dice que es amorfa, ¿no? Una cierta especie invisible, amorfa, que admite todo y que participa de la manera más paradójica y difícil de comprender de lo inteligible. Claro, porque si es amorfa, como que no es, porque lo que es inteligible a partir de la forma, pero algo que es amorfo, como que no se entiende cómo puede ser inteligible, ¿no? Entonces es un concepto, por eso después dice un concepto como bastardo, o sea, un concepto que en el fondo tiene algo que como que no se entiende bien, que no cuadra del todo. Pero que por otro lado como que es necesario admitir porque tiene que haber algo eh, en donde se produce la imagen, porque se produce una imagen, pero esta imagen tiene que producirse en algo, como si yo quiero pintar algo, tengo que pintarlo en un lienzo, o sea, algo tiene que recibir la imagen de lo que voy a imitar. No basta con la imitación en sí misma, digamos, para que haya imitación tiene que haber un sustrato, como un soporte entonces tiene que haber y este género tiene que ser eterno, porque tiene que ser algo que está ahí inmutable y que sin embargo va recibiendo las formas a partir de las ideas, las imágenes de las ideas, que son las cosas sensibles y que van cambiando. Pero para que vayan cambiando las formas no tiene que cambiar el soporte tiene que ser como estable, ¿no? Entonces es una profundización en el fondo sobre lo que discutimos ya del comienzo, este tema de la materia prima, ¿no? No, este es como su máximo esfuerzo, podríamos decir, de aclarar este tema de la materia prima que muestra, es interesante porque muestra si uno lo profundiza, este concepto genera una contradicción al final, o sea, hay algo insoluble que no logra cuadrar del todo. Ahora, una cosa importante de esto, no sé si se entendió esta parte, que quizás al traducir es un poco enredada. Cuando dice que no se debe decir esto y aquello, este fuego, este agua. Cuando yo veo este fuego, dice realmente no debería decir este fuego, sino debería decir lo que posee tal cualidad. No debería decir este agua, sino lo que tiene tal característica y así, ¿no? No habría que utilizar los términos esto y eso. ¿Por qué no? ¿Por qué quiere decir con eso? Que cambian, o no, Claro, porque no porque no, tienen estabilidad. Exacto. claro. Porque como cambian, en el fondo yo estoy diciendo este fuego, pero en realidad eso está cambiando continuamente. Entonces no es como no es una realidad estable. Claro, no Eso tiene, tiene que ver con lo que mencionó un par de páginas antes, cuando dice que el ser se debería llamar siempre lo que es, no lo que será, lo que fue, como que claro, las cosas temporales es para las cosas como perecederas, mientras que lo que es siempre, en todo momento. ¿Tiene que ver con claro, lo eso? que es no puede dejar de ser, no puede cambiar, ¿no? Eh, por lo tanto, claro, las figuras, o sea, los entes de la naturaleza, que son imágenes de los verdaderos seres, que son las ideas, en el fondo no tienen existencia efectiva, no tienen sustancia en el fondo.
Eso contradice fuertemente lo que dice Aristóteles cuando dice que las primeras sustancias que son más como lo más claro y evidente para nosotros, que llamamos sustancias, son las sustancias del mundo empírico. Claro, después podemos buscar también, dice Aristóteles, sustancias separadas, Dios, etcétera, pero es evidente, dice, es como obvio para todos que estas del mundo empírico son sustancias, usías. Pero aquí está diciendo lo contrario, está diciendo no son sustancias propiamente porque cambian y por lo tanto no son propiamente, y en cierta forma es más, o sea, es eternamente más bien el soporte. O sea, hay un principio de los seres cambiantes que sí es eterno, podría decirse que entonces tiene un ser de este modo, pero claro, lo que deviene, eso propiamente no es, ¿no? Tanto lo que ingresa como lo que sale son siempre imitaciones de los seres, ¿no? Impresos a partir de ellos de una manera difícil de concebir y admirable. Claro, él capta como el misterio de eso en el fondo, ¿no? Que de un mundo superior se impriman como imágenes en este soporte que es como que es la materia prima. ¿Cuál es en el fondo? ¿Qué clase de ser es esto? Como que es algo que se escapa, ¿eh? Y bueno, es interesante, de hecho, bueno, el Timeo ha sido como releído y redescubierto en estas últimas, digamos, durante este último siglo, cuando se ha investigado más a fondo la naturaleza de la materia y de los entes materiales, ¿no? Y en base a la física contemporánea, digamos, se ha visto que, claro, lo que llamábamos como como que ha sido vuelto a discutir todo lo que era, lo que parecía obvio, que un objeto es distinto de otro objeto, qué sé yo, que digamos, que tiene distinciones empíricas que parecen evidentes, pero cuando uno las analiza a la luz de una física más profunda que va a la constitución última de la materia, se ve que lo que empíricamente parece claro que es sustancia, en realidad no es, no es tan claro, digamos que lo que está debajo es mucho más fluido y como mucho más inaferrable, como difícil de entender de lo que parece a primera vista, ¿no? Son como campos de energías y, digamos, hay un substrato efectivamente invisible. De hecho, aquí lo, mm, lo recalca varias veces, que esto que está por debajo de lo que se ve, de lo empírico, en el fondo es algo invisible, es algo que no se logra aferrar, no es como que la base del ser empírico no es ella misma empírica, ¿no? Es algo que como difícil de aferrar que es lo que es precisamente. Vemos ciertas cosas, pero son como apariencias que cambian y detrás de ellos qué pasa es como misterioso, inaferrable, o sea, se deduce en base a razonamientos, a modelos matemáticos, etcétera, ¿no? Pero la física misma cada vez es menos, como que es menos directamente empírica y cada vez más especulativa, hace especulaciones de lo que, para entender lo que puede haber detrás de lo que parecen como objetos obvios, ¿no? Bien. Entonces todo esto es muy interesante porque, claro, profundiza esto que yo diría o sea, Platón se da cuenta que este es el concepto más problemático de toda eh, en el fondo, de toda la cosmología, de toda la metafísica, cuál es esta relación exactamente entre el mundo inteligible, ¿no? Y el mundo que deviene, y cómo debe conceptualizarse el principio de este mundo que deviene. Claro que no son evidentemente fuego, aire, o sea, claro, estos elementos que decían los filósofos naturalistas son elementos, pero en un sentido impropio, ¿no? Los llamamos principios y los hacemos elementos del universo, pero en realidad quien quiera que tenga un poco de inteligencia debería utilizar dicha similitud solo de manera aproximada, o sea, no es que sean realmente principios, son a su vez como seres empíricos, pero tiene que haber algo
algo detrás, tiene que haber un principio eh, más simple, común a todos y que por lo tanto tiene esta como dificultad de ser conceptualizado, de ser aferrado. Bien, no sé si hay algo más, algún otro comentario sobre esta parte. Profe, ¿Mm? esta necesidad o la causa errante eh, no es la causalidad mecánica. Yo creo que no, porque la causalidad mecánica es como que es inteligible, o sea, es como la cadena de los movimientos naturales en la medida que es inteligible. Yo creo que con causa errante se refiere a algo que misteriosamente desordena eso, como que no se sabe cómo pasa, No, pero que hay un elemento de desorden, ¿no? porque claro, eso no puede estar en el recipiente, porque se Eh, supone que en todos los ejemplos que da trata de decir que, claro, ese recipiente no muestra su forma, porque si no alteraría la copia, la imagen, la copia de la imagen. claro, exacto, sí. Sí, yo creo que es un concepto como que también encierra una dificultad y una contradicción, que haya una causalidad que claro, que no depende de las causas últimas, es como raro, ¿no? No se entiende por qué debería haber, ¿no? Como que es Claro, algo que porque no fundamenta. en el alma humana lo que O sea, claro, en el alma humana se explica que puede haber es desorden un libre. desorden, claro, pero porque eso es debido como al libre albedrío, en último término, ¿no? Pero que en la naturaleza como tal haya una causa errante es algo que él introduce, pero sinceramente no lo fundamenta, ¿no? No hay como un fundamento de por qué, o sea, está que esta causa errante. Pero es interesante porque está basado en una observación verdadera, que hay algo, o sea, que hay que explicar por qué en el fondo hay orden, pero también por qué hay desorden. O sea, están esos dos, hay como un elemento, como decir, fluido en el mundo que está sujeto a ser ordenado, ¿no? Porque, porque por eso también el mundo como que admite el cambio, cambia, porque precisamente va pasando como del desorden al orden o viceversa. Entonces, tiene que haber como un elemento que eh, extrañamente como que desordena, ¿no? Como que hay evolución e involución también. Porque si no, claro, porque si no, sería como un espejo perfecto, claro, si el universo fuera un espejo perfecto de lo que es como la perfección de las ideas, evidentemente sería distinto a como es, ¿no? El mundo como es tiene estos dos lados, ¿no? Ahora, efectivamente, digamos, después esto se prestará a reflexiones más profundas, porque el hecho mismo que el mundo está en este estado como de fluidez, precisamente es lo que permite que haya también libre albedrío, ¿no? O sea, es como el campo donde puede explicarse una actividad libre, porque si el mundo fuera determinado como de un modo rígido, o sea, si Dios lo causara de un modo que va a funcionar como de un modo inalterable, en base a leyes como inalterables, entonces no habría campo para el libre albedrío. Entonces tiene que ser creado de tal manera que tenga como una ductilidad, una fluidez, ¿no? En que pueden como las decisiones libres tener un campo de acción. Bueno, eso, digamos, finalmente después la corrección que llegará de parte de la filosofía cristiana será esta, que en el fondo no es que haya una causa errante o una necesidad que contraste en forma directa las ideas, sino que lo que hay es una indeterminación
en el mundo creado, que permite que los seres libres actúen determinándolo ellos. O sea, que las voluntades creadas de las criaturas racionales tengan campo para ellas tomar decisiones y entonces ordenar o desordenar eh, el mundo, ¿no? Porque si no, no podrían, digamos, no podrían expresar lo que es el libre albedrío y por lo tanto no podrían, en el fondo no podrían ser semejantes a Dios, ¿no? No podrían ser, o sea, Dios al crear a alguien semejante a Él, lo que va a hacer es darle también un campo abierto de indeterminación para que pueda eh, actuar su propia como acción creadora, creadora en un sentido derivado, digamos, pero su acción en cierto modo autónoma, en cierto modo propia, ¿no? Bien, con esto prácticamente terminamos lo que era nuestro programa del Timeo, que era hasta la página aquí 52, 50 sí, yo creo que vimos lo esencial. No sé si hay alguna última reflexión, duda, comentario. Profe, Sí, eh, yo quería hacer como un comentario que me sonó mucho la parte esta de como la combinación entre como el caos, por así decirlo, y el orden. ajá, Me recuerdo al banquete, en la parte en la que Sócrates habla del, de cómo se encontró Eros, el amor. sí. Recuerdo mucho esto de como que Eros no es como ni es tan perfecto, ni es perfecto, sino que es como ese punto medio. Ah, exacto, sí, sí, sí. Claro, esa es una buena eh, complementación, un buen paralelo. Claro, Eros en el fondo, claro que es como la fuerza que arrastra con el ser humano. em, Claro, no es alguien, no es Dios. Claro, dice Platón, contrariando la tradición, ¿no? Que Eros es un dios. Dice, no, Eros no es un dios, ¿no? Pero tampoco es un mortal. O sea, claro, es alguien que ama y, claro, y esta fuerza del amor como que lleva de una dimensión a otra, una fuerza dinámica, ¿no? Entonces que necesita em, este paso, claro, del caos al orden, que no es solo del mundo físico, claro, sino que también es del mundo interior. Porque el Eros en el fondo consiste en, cuando uno sube por el Eros la escalera ahí del simposio, lo que hace es ordenar las revoluciones, ¿no? del alma, acorde a cómo está ordenada efectivamente la jerarquía de los seres en el universo. Primero los cuerpos, después las almas, etcétera, ¿no? O sea, entonces y eso le permite pasar como de lo mortal a lo inmortal, ¿no? Que es un poco lo que aquí, claro, en el Timeo, lo que dice cuando dice que cuando el demiurgo crea el alma humana, tiene que hacer esta mezcla de lo inmortal con lo mortal, ¿no? Es como una realidad intermedia, pero porque está llamada como eh, a ascender a lo superior. Ahora, digamos, en este ascenso, lo que no queda del todo claro es dónde queda la parte, claro, material, corpórea, si puede o no ser asumida de una u otra manera a un destino como unitario. Porque lo que en algunas partes Platón dice, como por ejemplo en el Teeteto, que en este mundo hay un principio de mal que es necesario, que está como ananque, eh, y por lo tanto el alma lo que tiene que hacer es divinizarse y abandonar este mundo, ¿no? Pero aquí en el Timeo más bien presenta una visión, yo diría,
cósmica más optimista, donde hay, claro, hay una jerarquía en el mundo, un caos, pero finalmente tiene que haber un elemento también eh, positivo claro, el alma se va al cielo, pero es siempre como habitando las estrellas, o sea, siempre el alma va al cielo, pero es un cielo donde no hay un abandono total del mundo material, ¿no? Porque la sede natural del alma, cuando el alma es creada, es en una estrella que siempre parte del mundo material. Entonces hay una conexión cósmica, digamos, y no simplemente un abandono como un abandono del cosmos material, como parecía como en el Fedón o en el Teeteto. Pero queda este dualismo de que hay, claro, de que hay en el fondo de que hay otro principio. Eso no, a pesar de todos los esfuerzos, no se supera del todo, ¿no? Entonces sigue siendo de una u otra forma una doctrina dualista que depende de dos principios. Después, bueno, para los que no estaban el semestre anterior, que no escucharon esa parte, eso se remonta en Platón a una parte que no se conecta con una doctrina que Platón no expresa en los diálogos, que por eso se llama como tradicionalmente ágrafa dogmata, o sea, como doctrinas no escritas, donde él admite que en el fondo junto con el uno, con el principio de la unidad, hay como principio igualmente eterno un principio de la díada, que él llama la díada indefinida. Y esta díada indefinida, en el fondo, en último término, es lo que está detrás de este otro principio, de este principio que afecta a lo uno y lo convierte en múltiple, o sea, hay una interacción entre el principio del uno, del bien, que es principio de lo racional, de las ideas, del orden, y este principio de la díada, que es principio de, como de la división, de la multiplicidad y eventualmente también del desorden, etcétera. Y de ahí entonces se explica por qué se produce este paso, digamos, este paso del uno trascendente a lo múltiples que son las cosas físicas, ¿no? O sea, hay un principio de multiplicidad que que en sustancia no es bueno, ¿no? Que es algo que de alguna manera produce como una caída, un nivel más bajo, etcétera. Entonces, este elemento nunca se supera, este elemento como dualista. Bien, ¿qué hora es? Ah, ya son las 10:30. ¿Algunos de ustedes tienen clase ahora o no? Sí, Sí, profe. Ya, sí. dejémoslo aquí porque además terminamos el Timeo. Entonces mañana podríamos leer ya para compararlo un poquito el texto del Génesis. Em, y después ojalá se pongan de acuerdo con Felipe ahí para leer un poco de Filón también. Yo creo que mañana lo vamos a hacer del mismo modo, si para ustedes no es inconveniente. Ahí voy a mandar en todo caso mensaje por WhatsApp para que me digan también el resto. Ahí. Vale, gracias, profe. Bien, un gusto. Gracias a ustedes. Hasta mañana entonces, creo que en el mismo canal. Que estén Vale, bien. chao, profe, gracias. Chao, Chao. profe, gracias. Chao. Chao. ¿Cómo se hace? A dejar de compartir.